maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo una receta para kimchi y un tour en uno de los lugares más populares de Seúl, Insadong. Pero antes de comenzar el video quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube te informe cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, comencemos. Estamos en una zona aquí en Seúl llamada Insadong, donde están todas las cosas tradicionales de Corea. Puedes comprar aquí todos tus souvenirs cuando vengas a tu viaje a Corea. Y ahora nos vamos caminando al Museo del Kimchi, donde vamos a ver toda la historia de cómo surgió el kimchi y también vamos a ir a una clase a aprender a hacer kimchi. La zona de Insadong está ubicada en el distrito de Yongno en Seúl. Es popular por sus tiendas de antigüedades y galerías de té. Y es el lugar perfecto para comprar los recuerditos de tu viaje a Seúl. Hoy te mostraré los lugares más divertidos para visitar en esta área, iniciando por el Museo del Kimchi. Miren, ya nos dieron inclusive mandilitos para que empecemos nuestra clase de kimchi. ¡Qué emoción! Están aquí en la mesa todos los ingredientes que necesitan para hacer kimchi. Y tenemos aquí también ya un platito. Voy a intentar explicarles todos los pasos para preparar kimchi. Necesitaremos una col china y para preparar la salsa primero vamos a agregar 4 cucharadas de chile en polvo, una cucharada grande de ajo picado, una cucharada de pasta de soya, después agregarás una cucharada grande de sal, 2 cucharadas de salsa de pescado y 2 cucharaditas de miel. También añade cebollín picado y mezcla muy bien. Recuerda checar el sabor. Tania, te salvaste teniendo unas ganas de hacer una maldad. Después a la colchina agregas la salsa que hiciste muy bien distribuida entre cada una de las hojitas. Debe de verse así. Después doblas la col por la mitad y guardas el kimchi en un recipiente dejándolo reposar por 2 días afuera del refrigerador. Cuando pasen los 2 días ya habrá absorbido el sabor, así que córtalo en cuadritos y disfruta. Este museo se llama Kimchi-kan y aquí además de aprender a hacer kimchi puedes aprender sobre la historia del mismo. La entrada tiene un costo de 5.000 won y aquí encuentras varias actividades interactivas donde aprenderás sobre la historia del plato más popular de Corea. Bueno, Tania, te estaba contando que el kimchi es muy bueno para la salud porque tiene fermentación que genera probióticos para la salud, ¿sí? Y los probióticos, ustedes saben, son buenos para el sistema inmunológico, para la digestión, o sea, tiene un montón de propiedades, por eso la UNESCO lo declaró como patrimonio intangible, ¿no? O cultural o de comida de la humanidad. Así que, sí. Y es considerado también por la UNESCO como uno de los alimentos más saludables. Yo no sabía todo esto del kimchi. Estoy sorprendida y ahora me gusta aún más. Vamos saliendo del Museo del Kimchi, estuvo bastante divertido y ahora vamos rumbo al almuerzo. Seguramente vamos a ir a un restaurante típico porque aquí en esta zona son muy populares. Ya estamos aquí en el almuerzo. Tenemos muchos tipos diferentes de comida coreana. Y claro que no nos puede faltar el arroz y una sopita. Este es un doenjanjjigae, es una sopa de frijoles fermentados. Y el plato fuerte es pescadito. Provechito. Después de comer nos dirigimos a Samchi-kil, otro punto imperdible en Insadong. Esta plaza es popular porque tiene muchas tiendas que son mercancía hecha a mano y también hay aquí un café muy bonito y muy divertido porque es un café temático de popó. El tema es popó y créanme que aunque suene asqueroso, el café sabe muy rico. El Tom Café o Pub Café en inglés es la atracción principal de esta plaza. En este café las bebidas y también la comida te las sirven en tazas de baño. Miren, como les decía, te sirven el café en una taza de baño literal y la verdad es que sabe súper rico. Yo pedí uno que es sabor mojito. Sé que se ve asqueroso, pero sabe delicioso. Está decorado con figuras y dibujitos de popó y es súper divertido.
¿qué estás haciendo? Estamos en un momento íntimo, por favor. Es de mis cafeterías favoritas, en serio, o sea, es que es tan original y sabe muy rico, de verdad sí sabe mojito. Además, en el primer piso de esta plaza está también el famoso pan de caquita, que tiene relleno de chocolate y al igual que el café es muy sabroso. Esta plaza es uno de los puntos que no pueden faltar en tu visita por Insadong. Una cosa muy típica de esta zona de Insadong es ver cómo se hace un dulce típico coreano llamado barba de dragón, que es una bolita de miel que van calentando hasta que llegan a ser las 16,000 hilos. Ahorita les voy a mostrar. Este dulce es en realidad chino, pero fue adoptado por los coreanos desde siglos atrás. Es un caramelo que al irse calentando con la fricción se transforma en una consistencia de hilitos muy finos parecidos a lo que es la barba de un dragón. He ahí la explicación de su nombre. También se le conoce como el algodón de azúcar chino y lleva relleno de nueces. Sabe muy rico, es original y además es muy divertido ver cómo lo preparan. Y justo cruzando la calle frente a Insadong se van a topar con Samcheongdong, un lugar donde han grabado muchos K-dramas y se los voy a mostrar a continuación. Doramaníacos, esta calle es muy popular porque aquí grabaron de hecho una escena del drama de Goblin. Grabaron la escena donde los protagonistas se conocen bajo la lluvia, ¿la recuerdan? Y miren, esta pared fue utilizada en el drama de While You Were Sleeping y también es muy popular y es muy famosa en esta área. Todas las personas vienen aquí a tomarse foto. Por último, otra de las actividades que puedes realizar en Insadong es medirte un hanbok, el traje tradicional coreano. Aquí hay muchas tiendas especializadas en renta de hanbok y te ofrecen el servicio incluyendo peinado y maquillaje y hasta a veces sesión de fotos. Una fotografía modelando un hanbok será el perfecto recuerdo para tu viaje a Corea del Sur. Y estas son mis recomendaciones para la zona de Insadong. Por favor no olviden visitarla en su viaje a Corea. Y vayan a visitar el canal de mi amiga Ginny donde grabamos un video muy divertido también en Corea del Sur. Y eso es todo por el video del día de hoy. Esta zona de Insadong es una de las más populares en Seúl, es imperdible para el viaje de cualquiera a Corea. De verdad que encuentras muchísimas cosas interesantes y muchos lugares muy lindos para visitar. Así que espero que este video te sirva para que en tu visita a Corea sepas a dónde ir en la zona de Insadong, que es de hecho una de mis favoritas en Seúl. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video. Mi nombre es Tania y te voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Me encuentras en todos lados como Hello Tania Chan y te invito en especial a seguirme en mi cuenta de Instagram donde estoy muy activa haciendo Insta Stories diarias. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!